Señores, seguimos nosotros en este segundo día de la semana, en este Can Cristiano de la Tarde, y Adelfa Taveras encabeza este segmento en el que vamos a recibir a una invitada muy especial para conversar sobre un tema muy importante. Ay, di que yo, ¿verdad? Ah, yo Bueno, en cabeza. yo. Sí. ¿Cómo debe ser? Mangú. Sí, vamos a recibir en cabina a una persona muy especial para mí, a la señora Kenia Vázquez. Hola, Especialista querida. en planificación y comunicación estratégica y ¿Y emprendimiento. por qué tú lo dices así? Pero Claro, ¿cómo? porque yo lo encabezo, estoy presentando. Tú no sabes si por ahí voy a buscar Una bequilla, una y es cosilla. normal. No, Ajá, yo ya, estoy hablando ya. del talento y la disciplina ahorita. No, pero Exacto. Para que vean los talentos Para que haga ocultos. como el gordito. Además, como dice Charles, yo tengo un banco de voces. ¿Un qué? Un banco de voces. Ah, mira, yo tengo un banco de peces. Bienvenida, Kenia, spa vespertino. Ey, Gracias por la invitación. el spa vespertino. Claro. Sí, pero acuérdate que no me le tape la cara por la del agua. A, Sí. a mi corazón, Esa, espérate, sí, ayúdame, pues. ayúdame Es una- ahí. es estratégica la cosa, es estratégica. Era para ver si tú estabas en eso. Estratégica. De verdad, Kenia, bienvenida al programa. Vamos a hablar un poco de lo que haces y de de que estábamos escribiendo cuando hablábamos de la planificación, de tu visita al programa. Y hay un tema que me llamó mucho la atención. La productividad tóxica. Señores, ¿te habían escuchado eso? Ay, mi madre, ¿cómo así? ¿La qué? La pero- productividad tóxica. Pero esas dos palabras no hacen esquina porque se supone que si tú eres productivo, tú no hay toxicidad. Vamos a Kenia que no explique eso. Vamos a ver. Empezamos. Adelante. Dale, distinguida. Kenia. ¿Qué es Arrancamos. eso? Productividad tóxica. Lo primero es que la productividad, o sea, nosotros nos medimos en función de la productividad y la productividad fue diseñada para máquinas. Fue diseñada para la época industrial y para medir procesos industriales. No fue para medirnos a nosotros como personas. Entonces, cuando empezamos por ahí de yo no estoy siendo productiva, ya estoy siendo tóxica. Ya entonces estoy añadiendo el componente de hacerme daño, de medirme en función a algo que yo no soy, porque no soy una máquina. Señora, nadie que me hable de que sí yo soy productiva. O sea que los consultores están abusando de la gente. Bueno, Hay que es una producción. Félix, no, Ese es un- Félix, para que llevemos la fiesta en paz, ¿verdad? Y podamos hablar de todo, no cite ejemplos, querido, porque después el invitado se puede sentir. Sí, y tú no sabes si tiene un consultor en su emprendurismo. Claro. Muchas gracias. No, y que Eh, hay un compañero nuestro que tiene un call center. ¿Cómo? Claro. Charles, ¿tú tienes un consultor? No. Ah, por si acaso. Saludos al profesor. Ah. ay, Dios. Coge ahí. Sí, no, los concertos son muy buenos. Y el del profesor una eminencia. Apelo a ese gran filósofo Sócrates. Yo solo sé Que no sé nada. nada. Ah, tú no sabes. Entonces, Kenia, cuando una persona inmediatamente se autoclasifica o autodenomina improductivo, está ya siendo tóxico. podríamos decirlo que sí, porque la realidad es que vamos a hablar de rendimiento y no de productividad. Que no es Porque lo mismo. Exactamente. No hay, el tema es el factor emocional que tú le añades a la palabra. O sea, inmediatamente tú te estás diciendo, yo no soy, tú te estás descalificando. Y automáticamente, de alguna manera, hasta te lesionas emocionalmente, porque entonces como estoy siendo insuficiente, no estoy llegando a lo suficiente de decir que puedo hacer X tarea. Porque, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos criaron desde pequeños de, tú tienes que levantarte porque tú tienes que ser alguien. Tú tienes que levantarte de la cama porque hay que ir para el colegio, hay que ir a la universidad, hay que estudiar. Entonces nos llevaron a hacer máquinas. O si no, busque qué hacer. Exacto. Hago fin. Por Qué ejemplo, buena, qué buena. a mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana a tirar agua y decía, aquí no duerme nadie. Exacto. Entonces, Saluda a la mía también. entonces desde ahí, desde ese aspecto, de hecho, yo soy, tú sabes perfectamente que yo soy un producto de esa toxicidad, porque yo terminé con mi columna, vamos a decir, totalmente lesionada. Wow. Yo tengo implantes en Sí. la columna vertebral. Y obviamente, claro, no voy a decir que la productividad me desvió la columna, pero sí me llevó a Pero hacerme mucho más La dejó daño. como a 2 esquinas de ahí, ¿verdad? Me dejó cerca, aterricé cerca. Entonces, el punto está en eso, en ese factor emocional que se le coloca a la palabra, en el cómo nos medimos a partir de ahí. Entonces, la realidad es que ni somos máquinas, ni que el multitasking tampoco es algo a lo que tenemos que hacerle un gran ritual o decir como, es que
hemos insertado eso en una normalidad. No, y un las plus, mujeres, o sea, las mujeres sobre todo. ponernos la etiqueta de multitasking es como que yo soy una super mujer. Exactamente. ¿Cómo? Y es por Claro, eso. es verdad. Y es lo mismo, por lo que te acabo de decir. Todo el tiempo, a nosotros también hay muchas cosas que nos enseñaron todo está en nuestra infancia muchas veces, en el que nos decían, no, es que tú no das para eso, tú no puedes hacer más de 2 cosas al mismo tiempo. Entonces nosotras empezamos a ponernos esas etiquetas. A retarse. Porque nos las pusieron desde la infancia. Entonces, cuando entramos a los negocios, entramos a las empresas, pues entonces empezamos a asumir esa etiqueta de que de que somos multitasking, de que no estamos siendo productivas porque sentimos que tenemos que llegar a demasiado. El sobreempoderamiento femenino, sobre todo. Sí, Sí, claro, que ahí es ¿no? donde Tú sabes que se estoy en vuelve contra de eso. tóxico. Estoy en contra de eso. Ahí es el hecho de que tú entiendas que como mujer tú tienes que llegar a todo. Y la realidad, no, lamentablemente sí tenemos una realidad país, que es el tema del machismo, que bueno, ese es otro tema, Claro. pero que de alguna manera nos afecta a las mujeres, porque entonces nosotros entendemos que tenemos que tener la casa impecable, tenemos que también ser profesionales exitosas, pero también tenemos que ser madres que estamos las 24 horas, 7 días a la semana disponibles para ser las mejores madres del mundo. Entonces es una carga demasiado grande, entonces para tú sumarte una más diciéndote no soy productiva. Ahí es Viéndolo donde desde se esa vuelve perspectiva tóxico. es un poquito, uno no lo asume, pero cuando uno lo empieza a analizar como que sí, es así. Y entonces, ¿cómo nosotros podríamos lograr cambiar primero el chip de productividad a rendimiento de una manera que con una planificación, ¿cómo yo puedo introducir una planificación para yo poder tener un rendimiento acorde a mis necesidades? Porque, ¿verdad? Si tú te consideras ser una mujer multitasking, de la noche a la mañana tú no vas a dejar de ser. No, porque es que se vuelve, incluso hay personas que terminan en un burnout, o sea, terminan Sí. Clínicamente Pero dañadas. para algunos oyentes que no entienden el término, ¿qué es el burnout? Eso está antes de llegar a Vega. Por No, favor. eso es Mi amor, burnout. eso es burnout. Ah, perdón. Señor, El burnout es básicamente, es un término obviamente Anglosajón. anglosajón, pero que se ha acuñado mucho también en el español por el hecho de que se convierte como en toda una... Que se oye más bonito en español, en inglés que en español. Se oye más bonito, pero también es como parte de ese diagnóstico que tú tienes, en donde tú te quedas, imagínate una persona eléctrica todo el tiempo, las 24 horas, todo el tiempo haciendo lo mismo. Entonces llega un momento que tú te agotas, tu sistema tu cuerpo pasa la factura. Entonces tú piensas que sí, que todos los días tú te puedes levantar y tú puedes hacer lo mismo y que tú no mereces descanso, porque obviamente también hay una presión también muchas veces también financiera, Sí, claro. en donde tenemos que estar trabajando todo el tiempo, entonces no hay forma de bajarle a eso. Entonces cuando llegamos a esos puntos ya es importante atenderlo clínicamente. Señores, tenemos una llamada que me dan un minuto. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas. Buenas. Sí, pero no coman chicle cuando llamen. no, por Bueno, favor. está bien. No es Gracias por el ¿verdad? besito, Como- gracias por el besito. Como quieran, no obligado. Bueno, seguimos. El burnout es ese momento donde las personas, tu cuerpo Colapsan. dice, ya no puedo más y Ya. aquí llego. Y hay que Que es un atenderse. agotamiento físico Sí, extremo. y que hay que atenderse. Lo importante es esto, porque muchas veces cuando se está en ese patrón tóxico, muchas veces es un tema de salud mental, Claro. muchas veces es un tema de desequilibrio hormonal, también hay temas de temas psicológicos que tienen que ser abordados, trastornos también que están vinculados a todo esto. Tú andas muy normal, pero tú no sabes de repente que tienes un trastorno, por ejemplo, límite de la personalidad, donde tú estás teniendo unos cambios bruscos constantemente. Entonces, cuando tú no llegas a ese nivel de planificación que tú quieres, pues entonces llegas a esos límites de dañarte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Identificar, o sea, entrar en conciencia de dónde estoy, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, entrar en esa fase de autoconocimiento, de entender por qué yo, desde dónde vengo en este tema de querer hacer tantas cosas al mismo tiempo. Entonces, a partir de ahí, de esa conciencia, pues iniciar todo un camino de primero identificar el tiempo, en dónde estás invirtiendo el tiempo y de establecer sistemas de planificación. Eso en cuanto a yo. O sea, para yo... En primera persona del Exacto. singular. Pero ¿cómo yo puedo neutralizar a una persona que es tóxica en el trabajo así? Ajá. Bueno, eso tiene mucho contexto, porque la verdad es que
Bueno. Mándale ese corte. Eso- A todos los que nos están escuchando cuando suban este programa. No, al que él se lo quiere mandar. Por porque eso él mismo, se lo quiere esperen que lo mandar, suban diferido y aparentemente. busquen el corte y envíenselo a su compañero favorito. Bueno, aquí lo primero es que en las empresas debe de existir una cultura que favorezca el que el trabajo no sea tampoco bajo presión. Hay empresas que tienen eso como parte de su cultura, así como nuestra mamá. No, pero es en una la casa. exigencia. Sí, sí, y sí. que sepan trabajar bajo presión. Y que O sea, hay que sepan- ser claro. Exacto. Dentro de los requisitos te lo ponen. Por eso Ese- mismo es una exigencia de la empresa. de la Exactamente. En mayoría. Google no, pero Ajá. aquí no hay oficina. Y lo que sucede en esos casos es que en la empresa no hay una cultura gestionada, no existe un orden ni una planificación establecida, entonces todos terminan trabajando bajo presión porque no hay una clasificación, no hay prioridades, por ejemplo. O sea, la empresa, todos estamos trabajando como que todo es para ayer. Y la realidad es Sí, que sí. tú no ni siquiera diseñaste una planificación anual operativa Le para dimos- tú saber en qué momento es que hay que hacer cada cosa. O sea, no fue una planificación, le dimos para allá. Exacto. Exacto. No, según iban Entonces- surgiendo las ideas. Sobre la marcha, una palabrita. Sobre la marcha, Sí, esa sí. es una Sobre la palabra marcha. que siempre se ha mencionado, pero que tiene sus consecuencias. Y Entonces, después se vienen quejan esos porque, compañeros. según el maco, la pedra. Exacto. Exacto. Kenia, pero hay personas productivamente, o sea, hay personas con productividad tóxica que son excesivamente planificadas. Bueno, por eso es que son tóxicos. Aclara eso, que ahorita dice que los planifican. No me mueva ese post de ahí. Mira, Cuidado. Cuidado. Me tomaron mi lapicero, ¿quién fue? Sí, Sí, porque pues, es que ve entonces- a la caja, coge un lapicero nuevo y deja el show. Pero te hacen una crisis por un lapicero, Porque le moviste una hoja de la bandeja. le cogiste un que poste la y lo dejaste tiene mal contado. puesta. Claro, pero ahí y es bueno diferenciar, porque es que ahí estamos hablando de patrones que ya no son relacionados a la planificación. Ya esos son, vamos a decir, patrones que tienen que ver mucho con trastornos de la No, es personalidad. eso es más con organización per se, Sí. pero hay personas que que tienen una agenda tanto digital como física. Hay personas que tenemos dos agendas inclusive, pero son personas que se planifican mucho y no dejan de ser tóxicos en ese sentido. O sea, ¿va de la mano o no necesariamente? No necesariamente. O sea, no va de la mano. Siempre y cuando sea uno, o sea, todo lo que va a los extremos no está bien. Claro. Entonces, si ya tú estás entrando en unos patrones de inflexibilidad, entonces la planificación de por sí técnicamente es flexible. Todo lo contrario. O sea, ¿Cómo así? Sí, todo lo contrario. De hecho, cuando tú como, ya vamos a decir, hablando como un project manager, pues existe incluso un factor que es la curva de la holgura en un proyecto. Es decir, que ese es el tiempo flexible en donde yo me puedo retrasar o que cualquier complemento como que me vaya a cambiar, imprevisto, que me vaya a cambiar esa planificación, yo tengo un margen de tiempo que me permite insertar actividades dentro de ese tiempo. Es decir, tengo como ese huequito en el medio. Es como, Entonces, como flexible. los imprevistos en cuanto a lo viático. Es como, Exacto. son como los imprevistos. Exacto. Si acaso tú tienes ese periodo ese lapso de tiempo que tú puedes rejugar con él. Exactamente. Entonces, El ejemplo está ahí. exactamente. Sillas para los que se mantengan trabajando. Bueno, Sería- nuestro amigo Charles Esa- nos esa es acaba la de dar un realidad. prototipo para un emprendimiento. Ujú. La silla tiene forma de ataúd. Gracias. Pero vieje, ¿Eh? mándale eso al editor para que lo ponga ahí. Debería. El editor, por favor. Ahí Efectos está. especiales Para la esta gente que entrevista. están ahí en cámara también, ahí está. Esas son sillas especiales para esas personas que son muy productivas. Lo que somos muy productivos. Oye, tenemos que somos- bajarle. se metió y se sacó. Sí, No, pero tú sí. sabes, tenemos que bajarle. Sí. tenemos que Tienes que bajarle. bajarle un 2. No. Tengo una preguntita, Diga, por Que la aquí. Para que no nos JCL, dé una vaina. Aproveche. la tenemos que bajarle. JCL sacó el jugo a la garganta, compadre. Cuente la pregunta. Justo el traerle esto. Ay, cada, Oye, ¿para dónde se fue? cada persona en el No, no mundo. es eso. Es que pasa que hay que bajarle un ching a las cosas. Sí, Yo no. tengo que dar una pregunta. La productividad tóxica está incluida también. En la productividad tóxica está incluida aquello de que usted trabaja de 8 a 5 y se supone que en ese periodo, en ese tiempo, usted debe hacer todas sus actividades laborales y sin embargo tiene que quedar hasta las 7 porque el tiempo no le dio. O llevarse el trabajo a la casa. O llevarse el trabajo a la casa. Eso o, sí me quilla. o irse a las 5:30 o a las 6 porque si se va a las 5 le dicen que usted es un cinquero.
Mira, hay muchas cosas que suceden. Lo primero es, vuelvo a la cultura corporativa. Si en la empresa todo el tiempo estamos corriendo, entonces tú le quitas tiempo a tu empleado, a tu colaborador, para hacer el trabajo que debe de hacer. ¿Por qué? Porque todo era para ayer. Entonces, Sí. yo de repente me paso la mañana, la tarde, apagando fuego en la empresa, y entonces luego mi trabajo tengo que concentrarme a hacerlo después de la jornada. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba pidiendo el trabajo para ayer, porque es urgente, porque el presidente, porque el director dijo que eso tenía que salir hoy. Y no había una planificación de que eso se debió de haber hecho antes. O a de lo mejor tiempo. sí hay una planificación, No. pero no la llevan a cabo. Exacto. Que el suele otro- pasar, he o a visto veces- empresas Exacto. así. Y el otro factor es la gestión, autogestión de tiempo. Hay algunos que ni la leen y pasa directamente No, no, el no. proyecto de O ley la- aprobado no, y no, después no. dicen, ¿qué fue lo que aprobamos? Y hay empresas en que hay una Ah, planificación, pero ve. lo hacen como simplemente un requisito del momento para decir que tienen una planificación anual, pero eso no se lleva, No. eso no se toma en cuenta. Pasa también algo de que a veces el empleado, ¿verdad? Tiene dentro de su agenda de trabajo del día, tiene varias cosas, Ajá. dependiendo que según su criterio entiende, ¿verdad? Que son sus prioridades, que tiene, ¿verdad? Con sus prioridades. Pero ¿qué sucede? Que a veces la persona, el dueño, el gerente, el encargado, su superior inmediato, le dice, no, yo lo que quiero es esto. Digo, pero es que yo tengo esto adelantado y no puedo soltarlo. No, pero que esto es una emergencia. Pero digo, pero Sí. que se va a acabar el país Y si ahí- yo no le doy para allá eso. Y lo peor que hay un momento que tú tienes que responsabilizarte y tomar coraje y Claro, decirle qué es lo claro primero que sí. te quiere. Claro que sí, mira. Lamentablemente. yo Entonces tú Y pasas que a ser las un dos son empleado. importantes, pero resuélveme. Exacto. Exactamente. Entonces, pasó el caso de un joven que era editor en un medio X que se ganó una cancelación porque él le dijo al dueño, le dijo, no, espérate que yo tengo que irme a las 4 porque hasta las 4 es mi horario Sí. y yo de Pasa. aquí tengo clase y me están poniendo a hacer un trabajo que era un asunto sin pie ni cabeza. Tenía que armar un proyecto, tenía que armar algo ¿verdad? En su programa de edición, pero a él no le explicaron cómo era, le dijeron, mírame esto. Entonces el dueño llegó 20 minutos antes de las 4 y le dijo, pero ¿y qué fue lo que tú me hiciste? Eso no era lo que yo lo quería así. Pues el departamento se pasó el día completo armando eso y tratando de buscarle la vuelta a ese rompecabezas que le dejaron, a Esa esa creatividad. a esa A funda él le de- dieron un proyecto una sin funda- guión. No, Sin guión, exacto. no, le, solo le delegaron. entregaron una funda de piezas, dale para allá como tú puedas, y él lo armó como el Ármame ese Lego. y él y el equipo lo armaron como podían. Entonces, cuando esa persona, ¿verdad? El dueño Ve de el la producto empresa final. ve, le dice, pero que no era eso. Bueno, pues vamos a darle. No, yo me tengo que ir, son las 4. ¿Cómo así? Pero que los proyectos hasta que no se terminan, tú no te puedes irse, pero yo tengo compromiso de estudio. En la próxima quincena dispusieron de su servicio. Suele pasar muy seguido. Sí, eso Él lo es muy quería frecuente. cancelar. Es muy frecuente, pero ahí No, pero fue eso. hay temas de liderazgo, ahí hay temas de Totalmente. comunicación, ahí hay temas de saber delegar, ahí hay temas de organización. Entonces, muchas también de las cosas que pasan es que hay un departamento que hace la planificación anual, pero la empresa no sabe hacer nada con la planificación. O sea, ni nadie dentro de la planificación tiene conocimiento de cómo planificar. Es igual que los presupuestos. Bueno, El presupuesto del país, por ejemplo, son tantos millones, pero se van más. Es por ahí que va la cosa. Adelfa, a propósito de eso, ¿cuál es la próxima pregunta? esa fue- Él le mete un ella political, estaba compadre. diciendo algo muy importante. Chacho, Kenia estaba diciendo algo muy tú lo importante. sabes. que es tú una puedes hablar de lo realidad, que te dé la gana. que es una realidad muy real. Ujú. Sí, Ajá. claro. Pero ahí yo En Y hay, las y hay empresas- realidades que no Pero son yo le puedo reales. Claro, hay responder. realidades. Pero yo le puedo responder. Claro que sí. Pues respóndele, Kenia, que yo sé que Sí, tú es tienes verdad. menudo. Alimentando al monstruo. Yo le puedo responder Si porque le es que Mi gallo responde la Canelo. maco. Chacho, la- Dale, respóndele, Kenia. ahí, Dale, Kenny. ahí lo que sucede es que no hay integralidad. Ajá. Cada institución está operando de manera individual. Ujú. Entonces no hay un gestor que una todas esas piezas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay debilidad
entre una y otra información. Claro. Y hay desconocimiento. Entonces también hay otro tema que es el tema de las transiciones, que cada vez que viene uno nuevo, un jefe nuevo, Sí. tiene una visión nueva de cómo hacer las cosas. Y no hay Y continuidad. no hay continuidad, No hay continuidad. se caen los Sí. proyectos Y cada vez se gasta más. y se gasta más. Exacto. Porque hay una visión diferente y esa visión hay que construirla de Más nuevo. Dejan que caer, una dejan visión. caer lo que ya estaba. No, lo que pasa es que lo que hay se una estaba pugna de construyendo, poderes. lo que Yo se estaba necesito tener construyendo. mi sello. A mí no me Exacto. importa lo que tú hiciste. Exactamente. Ni me interesa que se quede lo que tú hiciste. Eso igual que ciertas obras, por ejemplo, de que Pero ella hacen una ella cosa respondió ya. y ponen, por ejemplo, de que esta obra la hizo la gestión de tal fecha a tal fecha. No, el mejor ejemplo que nosotros Una vaina tenemos increíble. para terminar con estos ejemplos es la seguridad vial del país. Está nula, simplemente porque fue un gestor de un partido contrario, en su momento candidato a presidente, y había que abolir con todo lo que él pudo haber hecho. Y es penoso ver las carreteras hoy en día con tan poca seguridad vial para cuando pasan Y eso es lo que se ve. situaciones. Y eso es lo Y que esa se es ve. la realidad que tenemos, independientemente del partido que usted Acá, Delfo, una pregunta, Diga. excúseme, doctora. Una pregunta, ya Diga. que usted tocó ese tema, Ajá. y a lo mejor si usted tiene conocimiento al respecto, yo como todo un neófito en lo que tiene que ver con el área de la Allá, comunicación, miénteme que yo te lo creo. como todo un neófito en lo que tiene que ver con el área social, política, económica de esta red pública, me gustaría saber... Ajá. ¿En qué ha quedado el tema de la cámara, de los semáforos y la cosa que estaba haciendo Tú tienes más este respuesta que muchacho eso. Hugo? Pero ella no sabe. Tú ella- tienes más ella- respuesta ella que yo. trabaja No, Ay, porque para tú sabes que saber. tú le das seguimiento a eso. ¿Ah? Entonces, como tú le das seguimiento El mismo a que eso. tú sabes. Exacto. Es nada. Y este gancho. ¿Dónde está Hugo? está Siguen bien en su vehículos en la casa. radio. A propósito. Él está bien en su casa. Adelante, Adelfa. Pero mejor pregúntame por los contenedores que está haciendo Dio en Santo Domingo Este. Vamos, Kenny. Adelante. Adelante. Al pobre Hugo. No le me dieron. den a probar. Que dijo un filósofo moderno la siguiente frase. ¿Moderno de qué fecha, más o de menos? esta época. Ok. ¿Para qué me dan de eso si saben cómo? La película. Continuamos. Kenia, seguimos con la productividad y la toxicidad y la planificación. La productividad tóxica. Sí, la toxicidad y la planificación. Sí. ¿Cómo puede una persona identificar, o sea, cuáles elementos tú podrías mencionarme para que una persona identifique que está siendo tóxicamente productivo? Bueno, lo primero es que entiende que todo lo puede dirigir con su mente. Y entonces le da el rol de secretaria a su mente. Es decir, pues entiende que lo hace bien porque hace listas. Pero hacer listas no es planificar, no es ¿Cómo gestionar. así? No. ¿Y cuál es la diferencia entre hacer una lista y No, planificar? es que hacer una lista carece de estructura. El to-do list. Exactamente. Tengo que hacer esto. Entonces, esto. de repente, tú, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento Ajá. pasa mucho que, por ejemplo, tú pones en tu agenda, yo tengo que hacer el plan de venta, pero el plan de venta tiene todo un proceso. Una estructura. Y toda una estructura. Entonces, para tú hacer un plan de venta, tú tienes primero que haber pasado por la etapa de levantar información si existe, es decir, ver estadística, ver todos los antecedentes, para entonces luego sentarte a pensar cuál es la proyección. O sea, trabajar en la etapa de ideación para entonces luego entrar en descomponer todas esas tareas, ver realmente cuáles son esas metas y que sean realmente logrables y reales, porque de repente tú no tienes ni siquiera equipo para tú generar, a lo mejor tú estás empezando y tú te estás poniendo una meta de generar $1 millón, pero tú no tienes equipo. Entonces, está siendo irreal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú llevaste una lista? No, una te saltaste planificación. todo eso. Entonces, eso es lo que sucede. Que En por la lo- lista yo pongo vender $1 millón. Exacto, ¿Cómo? No tú, sé. Tú puedes poner en la lista. Usted lo puede poner, pero tiene que ser, pero ¿en qué tiempo, verdad? Exacto. Y, Entonces, ¿de aquí a bajo cuándo? qué estrategias? exactamente. Claro. Entonces ahí viene el tema de construir entonces sí una lista inteligente, en donde sí tú puedes hacer una descarga mental, colocarlo en una libreta, entonces ahí identificar cuál es la prioridad, qué tiempo me va a tomar, cómo yo voy a dividir todas esas tareas y qué va a un proyecto, qué va a una validación, porque de repente lo de la lista fue llamar a la señora de la casa para que se recuerde que lleven un botellón de agua. Eso puede estar en una lista. Ahora, Algo tan sencillo como eso. sí, eso Claro. puede. ¿Se me es puede que- olvidar? es ¿Pedí que- el agua en el colmado? Es que es una lista, es como una ayuda a memoria lo que tú estás creando ahí. Sí. Pero ¿qué pasa? Que luego tú tienes una lista mal hecha porque colocaste información que es muy robusta, muy compleja, entonces tú te sientes mal porque viene entonces la toxicidad de que tú no completaste la lista, en sentirte improductiva pero tú no te das cuenta que fue que empezaste colocando una lista mal. Primero, empezaste dirigiendo todo desde la mente.
como decía el compañero aquí, como el maco a la pedra. Muchas veces yo pregunto, ¿cómo tú te planificas? Y así es como se hace, el maco a la pedra. No, A según. a según. Di que no, trabajamos sobre la marcha, te lo dicen de Sí. una forma O no, tan o correcta yo y tan soy bonita que tú crees como que te están diciendo Ajá. que es una O yo soy fórmula alma mágica. libre, o yo soy alma libre. Somos Sí. empíricamente Oye. productivos. Esa es la más palabra más bonita que me dice. No, Yo soy alma libre. por ejemplo, una vez yo estaba haciendo lazos y yo decía, viene la época de empezar el colegio, yo voy a hacer lazos para el colegio. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto va a vender? Tampoco. Voy a hacer lazos. Ni cuánto gasto te llevaba eso. Exacto. ¿Y cuánto te quedaron ¿Cuál era el entonces, al precio? final de cuentas? Ajá. ¿Eh? Hizo unos buenos cuartos. Ella- Solo lazo. Se lo está poniendo la hija. Diablo, y tan feo le quedó. No. Que no vendió ninguno. No, es que no vendió ninguno. El tema del... Es que todas las mamás dijeron, vamos a hacer lazo para Es que ella vender. puso- Ay. No, la ventaja de mis lazos Cian. es que eran a crochet, eran tejidos. No todo el mundo sabe tejer. ¿Eh? Gracias. No todo el Tenían mundo sabe tejer. diferenciación. ¿Cómo? Y sepa tejer y sepa guardar la No, hoja yo en soy el arroz mismo con lugar. leche, papá. Mi mamá me crió para hacer arroz con leche. Lo que pasa es que no Oh. encontré. La olla. La viudita con la que se pueda casar. Déjalo así. No te pongas a luchar. Continuamos. Que tú sabes, ella le mete un charle. Ah, Yo soy el equilibrio del no, Charles. pero ven acá. Dale, Charles. Félix, pero y no es a Fleury que le dicen Mr. Sincero. Sí. El apodo se te está pegando a ti. Continúa, Kenia, que te lleva de nosotros. Bueno, entonces ya saliendo Fleury, de la llamaste al lista, banco ya. Dejando... Qué malos son. Dejando de utilizar la mente como Ajá. una secretaria, utilizando una lista para simplemente descargar la mente y luego entonces a eso darle forma de que sí es prioridad y que no es prioridad. Entonces de esa manera tú empiezas a identificar que lo estás haciendo mal, primero, porque la mente tiene un límite. Claro. Entonces no es solamente las cosas por hacer, sino el rol de mamá, el rol de empleada, Todas las otras puertas que se quedan en cuanto a la Exactamente. estructura de tu casa, o sea, tú mismo. Exactamente. Entonces ya por ahí, ese yo pienso que es el principal factor de tú identificar que realmente que no está siendo tóxica. El otro es que, bueno, te vas a los extremos, en donde ya eres más psicorrígida y entonces tú, por ejemplo, programas una agenda y dices que tú tienes una agenda, pero todo es continuo. Ok. Por ejemplo, a las 3, 4, 5, 6, 7 y tú no dejaste ni siquiera una hora para respirar, ni para pararte a beber un vaso de agua. Bueno. Ajá. Entonces ya ahí tú estás siendo tóxica porque estás saturando tu agenda. No estás dándole flexibilidad ni la holgura que realmente necesita una agenda. Y que realmente hay ocasiones que tú tienes algo previsto para las 3 de la tarde, te pueden cancelar a último momento y Exacto, tú tienes que tener un plan B de que tú, Margen. cómo tú podrías utilizar ese tiempo. Exacto. Exactamente. No, o igual. Hay gente que se frustran. O peor, Sí, sí, o sí. peor aún, Sería bueno que tú durmieras que un rato. una de esas citas se te atrase y que entonces, en vez de ser una hora, puede ser media hora más tarde o una hora más tarde. Entonces, ¿cómo tú haces el ajuste del tiempo? Exacto. La Que otra, eso es muy común que A suceda. cada o que te extiendas en la reunión. Sí. Exactamente. Sí, exactamente. Y lo otro es, bueno, ahí estamos hablando de una adecuada manejo de la agenda y también el hecho de tú comprometerte y no decirle sí a todo. O sea, cuando tú le dices que sí a Los todo, famosos límites. ajá, Los entonces famosos después tienes que límites. llamar para cancelar, porque Tú sabes, yo entonces no te tengo ese recordaste problema. que- Vamos a tener que poner en la edición del programa, de cuando lo subamos a YouTube, vamos a tener que poner La segunda parte. un pedacito de la entrevista con Melba. Con Mm. Melba. Sí, Claro, sí, los sí. límites. Los famosos, ay, los límites. Exactamente. señores. Entonces le dices que Wow. sí a todo. Entonces de repente tienes que cancelar porque no te recordaste que tú tenías un evento de tu hijo en el colegio. Uy, Es un señores, tema. Y hay que ir. mire, Pasa. No, yo tengo una experiencia. Hay La que ir semana para no pasada pagar fui a psicólogo, llevar a porque mi es difícil. hija, fui a hacer algo del colegio y resulta que cuando escucho al maestro de ceremonia decir y un aplauso a todos los graduandos de sexto grado, llega un niño a su graduación. Literalmente lo que le En estoy ese diciendo. momento. En ese justo momento, cuando el maestro de ceremonia dice ¡felicidades a todos los graduandos! Llega el niño en una crisis sale corriendo del colegio porque el papá lo llevó tarde. Sí. O sea, hablando sobre eso, tú dices, quizás Las consecuencias. la planificación de esos padres lo llevaron a tener que llegar tarde a la graduación de sexo de su hijo, que el que tiene hijos y ha tenido la experiencia sabe que esa noche no se duerme en la casa. No. El carajito Lógico, lógicamente. se duerme con Y le la queda- ropa de la graduación. Con la, creaste con la un toga y el trauma. Con birrete. birrete puesto. Y tú le creas un trauma a tu hijo. Totalmente. Entonces, uno lo Por dice a falta veces de como presencia. uno lo dice a veces Sí. como casos
que es verdad que son esporádicos. Hay unos como cuartos gastados en irreales, psicólogo ahí. Irreales. Oh. No, porque el municipio probablemente no te deje ver de una vez la secuela, te la deja ver en el tiempo. Exacto. Pero se van Y a ahí gastar los cuartos. Ya Un lo psicólogo. sabes. No, y ese dolor eterno. Sí. Ese muchacho va a crecer, Ya, tener tú- nieto, tú vas a tener nieto y él te va a estar recordando Le que llegó causa- tarde a tu graduación por tu culpa. Claro, le causaste una lesión a su alma. Y eso pasa con mucha frecuencia. Aunque uno no lo crea. Aunque uno no lo crea. Yo recuerdo que cuando yo tenía mis hijos pequeños, yo organicé el colegio. Porque también nosotros podemos impulsar que otros se organicen. Claro. Porque tú empiezas a poner límites. O sea, yo lo que hacía es que los colegios, pues no, a veces te mandaban la circular, se perdía en el camino. No Entonces, llegaba. ya, bueno, para eso están los grupos de WhatsApp, para eso están los correos, para que los colegios envíen Sí. esas informaciones con tiempo, porque a veces la mandan una semana después que inició el mes. Entonces, si esas actividades se saben desde el año, ya de hecho los colegios deberían de enviar eso con muchísima anticipación. Si hay algún cambio, notificar un cambio, pero eso ayudaría muchísimo a que los padres sean padres presentes en las actividades Claro. de los hijos y obviamente que notifiquen a sus jefes también con tiempo, porque muchas veces Claro. no se te concede el permiso para tú ir a esas actividades porque tú las avisaste tarde. Pero si tú las sabes con tiempo, tú puedes solicitar Claro. esos permisos con anticipación. Y si te la niegan, tú coges un día de tu Exacto. vacaciones. Pero ven acá, Pero a con mí, tiempo. Ahí hay a mí otro nunca, a mí nunca me llevaron a un psicólogo y yo no me acuerdo nunca. Porque en el cuando tiempo de fueron nosotros no usaban ni a el buscar una nota. El psicólogo de nosotros era otro en ese tiempo. No, Mi mamá- No había ahí que me pagarle. mandaban con un pote dulce y yo llevaba una cuchara guardada. Para comértelo. No, si yo me quemaba, me daba unas alturas dulces que eso metía miedo. Y a mí nunca me llevan a Y psicólogo. hoy están las consecuencias de esos Por poderes. eso. y ahora ese verdugo está pensando en bariátrica. Oye, qué bien. No, Qué tú. bárbaro. Oye. Señores, la verdad que este tema está interesantísimo y vamos a tener que invitar de nuevo a Kenia. porque Sí, sí, sí. Así claro, es. claro, yo estoy haciendo como un autoanálisis. Para que nos espera, traiga la productividad respuesta. tóxica, no me para estoy que organizando. nos traiga la respuesta del tema de los semáforos, la cámara y la cosa. Oh, por supuesto. Kenia trabajó en el sector público, ya te puedo Con decir. más razón Ella te todavía. puede Ella decir sabe. sobre planificación y más sobre tecnología. Ay, Bien. papá. Gracias. Kenia, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta sea la primera de muchas. Claro, yo Y Así a es. todos los oyentes, de verdad, Kenia, da tus redes para ver cómo te pueden seguir y para cualquier Que Y aprendan para los algo. picoteos Exacto, y también. para cualquier consulta. Cual usted quiera Sí. planificar Claro. cualquier cosa y aprender, Claro, ya y si usted escríbale tiene un a Kenia. emprendimiento y usted quiere tener un apoyo de Una asesoría. Kenia es Exacto. la persona indicada. Bueno, sí, mentoría, consultoría, yo en Kenia.Vázquez G. Ahí yo me especializo en trabajar con empresas, en enseñarles a crear todos estos sistemas Bien. y también a dueñas de negocio que entienden que no tienen horario, que no tienen Que ellos son límite, Superman. y que son superman y son super mujeres, entonces yo les ayudo a desarrollar la estructura de su negocio para que entonces puedan tener un poquito más de calma y tranquilidad. Perdónenme, yo sé que fui yo mismo que te hice Gracias. la seña para que despida, pero ¿cuál es el mérito que tiene que una persona que sea dueño de empresa, los empleados digan con tanto orgullo, ay, yo tengo 15 años trabajando en esa empresa y yo nunca he visto a don fulano coger vacaciones? Eso no es un mérito. Es un problema a largo plazo. Esa toxicidad. Ese hombre o esa mujer está cortando su vida porque un día la salud le va a La pasar silla factura. la silla que yo enseñé, tú que supiste. yo enseñé ahí. Gracias a Kenia por Gracias, acompañarnos. Y recuerde, pues, le escribe a Kenia. Kenia.Vázquez G en Instagram. No Vamos a compre seguir, vamos a candado seguir. después que le roben. Asesórese antes. Sí. Seguimos en Vamos a ruta. hablar de un 20% de descuento para... No.